El tema que sigue a continuación es el de los diseños experimentales puros, propiamente dichos, o experimentos verdaderos. Estas excepciones tienen que ver con el tema de la rigurosidad con la que se ejecuta la acción para observar sus consecuencias y se realiza con el fin de tener mayor certeza de que existe una relación causa-efecto entre las actividades que se ejecutan y los efectos o las causas que vamos a medir. Para eso tenemos que tener en consideración cuáles son nuestras, por lo menos, dos variables. Recuerden entonces que deben existir una variable que es la independiente, y esa variable independiente es la que tenemos la posibilidad de manipular en forma intencionada, en forma deliberada. El investigador modula, modifica, cambia con el fin de observar sus consecuencias, y estas consecuencias las vamos a considerar como la variable dependiente, es decir, que depende de la manipulación que voy a hacer en mi variable independiente. Y recordemos que esa manipulación la podemos hacer en términos de modalidad, o sea, en el modo en que cambiamos esa variable, y en términos de la cantidad, o sea, la cantidad de variable que vamos a utilizar para los diferentes experimentos o las diferentes condiciones experimentales. Y en la medición, en las variables dependientes, es donde vamos a operacionalizar para los casos de, o los efectos de, poder medir esos efectos, ¿ok? En nuestro diseño experimental puro, entonces, deben cumplirse una serie de condiciones en particular que están orientadas a garantizar la validez del experimento. Esas condiciones son, en principio, seleccionar en forma aleatoria nuestra población y nuestra muestra, con el fin de tener una serie de personas con unos criterios que no son para nada subjetivos, sino que obedecen a un sistema aleatorio de selección. Es decir, para reducir el factor humano en la selección de las personas que van a participar en nuestro experimento, posterior a haber seleccionado una serie de categorías esenciales para nuestra población, como por ejemplo las edades, el nivel académico, los géneros, el estrato socioeconómico, ¿sí? Y de allí vamos a utilizar un mecanismo aleatorio a través de un muestreo que vamos a evaluar más adelante. Entonces, en principio, selección aleatoria de nuestra población, y en nuestro experimento lo vamos a simbolizar con una R, que es random, y que significa la aleatorización de nuestra población. Luego, lo que procede al respecto es realizar diferentes tipos de grupos en los que vamos a aplicar diferentes tipos de modificación de nuestra variable independiente, con el fin de evaluar las diferencias de desempeño entre cada uno de los grupos. Para eso vamos a hacer una medición inicial, es decir, que vamos a realizar una medición para observar cuál es la condición inicial de nuestra variable dependiente. Esa condición inicial quiere decir antes de aplicar nuestro tratamiento o nuestra actividad experimental. Vamos a realizar diferentes grupos con las mismas cantidades de personas que cumplen las mismas características y que las seleccionamos en forma aleatoria. Vamos a hacer diferentes grupos y les vamos a aplicar una medición inicial. Luego lo que sigue es aplicar el tratamiento propiamente dicho. Luego que aplicamos ese tratamiento, entonces lo que sigue en forma posterior es la medición final, para observar cuáles son los resultados de haber aplicado ese tratamiento que es intermedio. No nos debemos olvidar algo bien clave para el tema de los diseños experimentales puros o propiamente dichos, y es que entre esos grupos debemos considerar un grupo adicional que se denomina el grupo control. Ese grupo control es un grupo que tiene las mismas cualidades de los demás grupos, pero a los cuales no les vamos a aplicar la actividad experimental, sino que van a permanecer allí como parte activa del experimento para chequear si los efectos obtenidos también se obtienen en el grupo control. De esa manera que si eso llegara a suceder, las conclusiones deberían ser en función de que las variaciones también pueden ser atribuidas a la naturaleza de maduración o lo que sucede en forma natural en otros grupos. Es importante considerar el grupo control a la hora de realizar nuestros análisis. Pero en nuestro diseño experimental puro propiamente dicho, para ser bastante concretos en el asunto, ¿qué debe aparecer? Aleatorización de la población, ¿ok? Una medición inicial, varios grupos en los que vamos a realizar varias actividades de modificación de nuestra variable independiente, incluyendo un grupo control. Luego la aplicación del experimento y posterior a eso una medición final. Bastante clave entonces, espero que la hayan comprendido.
Cualquier duda pues me la pueden ir comentando y lo que sea adicional la vamos viendo en los siguientes videos en la diferencia que hay entre el preexperimento y cuasi experimento con el experimento que acabamos de ver, que es el experimento puro. Muchas gracias.